Muy buenas tardes a todos. Vamos a celebrar juntos esta misa, los que estamos acá en el templo, los que rezan la misa desde sus casas, presentando al Señor todas nuestras intenciones, especialmente rezando por las intenciones de María Alejandra, Matilde, Luz, Diego y Vanessa, María Letieri, por la salud de Alicia, Dora, Olga, Julio, Marta, Padre Ángel, Verónica, Carmen, Flavio, Esther, Marcos, Nazarena, Mía, por eterno descanso de Servando Rey Garrido, Elsa Zulema, María Inés Molina, Felisa Grandoli, Roberto Seguí, Marcelo Maldonado, Gonzalo Romano, Leandro Monzón, Liliana Angélica Monzón, Graciela Lazo. Y en acción de gracias en este día por el cumpleaños de Valentina Oblak. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Comencemos esta misa poniéndonos bajo la mirada misericordiosa de Dios y con mucha humildad pidamos perdón por nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Glorifiquemos juntos a Dios. Oremos. Señor y Dios nuestro, concédenos honrarte con todo el corazón y amar a todos con amor verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés dijo al pueblo: El Señor, tu Dios, te suscitará un profeta como yo. Lo hará surgir de entre ustedes
de entre tus hermanos, y es a él a quien escucharán. Esto es precisamente lo que pediste al Señor tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste: no quiero seguir escuchando la voz del Señor, mi Dios, ni miraré más a este gran fuego, porque de lo contrario moriré. Entonces el Señor me dijo: lo que acaban de decir está muy bien. Por eso suscitaré entre sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él dirá todo lo que yo le ordene. Al que no escuche mis palabras, las que ese profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Y si un profeta se atreve a pronunciar en mi nombre una palabra que yo no le he ordenado decir, o si habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Es palabra de Dios. Al salmo respondemos: ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva, lleguemos hasta Él dándole gracias, aclamemos con música al Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Entren, inclinémonos para adorarlo, doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón como Meribá, como en el día de Masá, en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, yo quiero que ustedes vivan sin inquietudes. El que no tiene mujer se preocupa de las cosas del Señor, buscando cómo agradar al Señor. En cambio, el que tiene mujer se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su mujer, y así su corazón está dividido. También la mujer soltera, lo mismo que la virgen, se preocupa de las cosas del Señor, tratando de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. La mujer casada, en cambio, se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su marido. Les he dicho estas cosas para el bien de ustedes, no para ponerles un obstáculo, sino para que ustedes hagan lo que es más conveniente y se entreguen totalmente al Señor. Es palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús entró en Cafarnaúm y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo:
cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y éstos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Como les digo siempre, cuando me toca estar solo, o cuando a un cura le toca estar solo en esta época de verano, sepan disculpar a aquellos que vayan a escuchar esta homilía por segunda o por tercera vez, porque es la misma de ayer y de hoy a la mañana. Sobre todo las que la miran por la tele en casa, por las redes, van a escuchar más o menos lo mismo. La primera lectura de hoy es del libro del Deuteronomio, un libro del Antiguo Testamento, que nos presenta un diálogo entre Moisés y el pueblo, y después un diálogo entre Dios y Moisés. Moisés le dice al pueblo, el Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo, lo hará surgir de entre ustedes, de entre tus hermanos, y es a él a quien escucharán. Y le sigue hablando un poco más, y después el Señor le dice a Moisés, suscitaré entre sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él dirá todo lo que yo le ordene. Es decir, que este libro, este relato del Deuteronomio que escuchamos hoy, nos pone de cara al profetismo. Estábamos en los inicios de la actividad de los profetas en el pueblo de Israel. Ustedes saben que en un momento de la historia del pueblo de Israel, la figura de los profetas era muy importante. Dios suscitaba para el pueblo profetas, ¿no? Hombres elegidos por Dios, a los cuales Dios les daba la misión de anunciar la palabra de Dios al pueblo. Los profetas tenían la misión de hablarle al pueblo en nombre de Dios, no de hablarles sobre Dios, sino de hablarles en nombre de Dios, darles a conocer qué era lo que Yahvé, lo que el Señor les quería proponer para el camino. Y por eso los profetas eran muy importantes, porque en distintas situaciones que fue atravesando el pueblo de Israel, que fueron muchas y muchas muy duras, muy difíciles, los profetas eran los que llevaban, el mensaje de Dios en medio de esto que nos toca vivir y atravesar. Y también eran los que, cuando comienzan a surgir los reyes en el pueblo de Israel, también les van a marcar un poco el ritmo a los reyes, recordándoles siempre que tienen que ser fieles a la alianza con Dios y marcándoles cuando con sus modos de vida y sus decisiones se estaban apartando de la alianza con Dios. Por eso los profetas eran muy importantes en el pueblo de Dios, anunciando la palabra de Dios y también denunciando todo aquello que no iba de la mano con lo que Dios le pedía al pueblo y le proponía. ¿Por qué traigo esta dimensión de los profetas a la homilía? Porque nosotros, cada uno de nosotros, los bautizados por el bautismo, también somos profetas. Vieron que por ahí pasa muy rápido en el bautismo, pero todos, por el bautismo que hemos recibido cristiano, nos hemos también constituido sacerdotes, profetas y reyes, compartiendo cada una de estas dimensiones del corazón de Jesús. Bueno, nosotros somos profetas, estamos llamados a ser profetas. El bautismo nos da esta misión también a cada uno de nosotros. Y ser profeta no significa andar por la vida proclamando profecías, ¿no? Andar por la vida proclamando lo que va a pasar, lo que va a venir, ¿no? Ser profeta significa llevar la palabra de Dios, llevar el anuncio de la buena noticia de Dios. En este caso, como nosotros tenemos ya la revelación en Jesús, llevar la buena noticia del Evangelio de Jesús, la muerte y resurrección del Señor y todo lo que desde Jesús la fe nos invita a vivir. Pero
como esta misión es tan importante, ser profetas en medio del mundo, ser anunciadores de la palabra de Dios en medio del mundo, es tan importante, nosotros primero tenemos que tomar conciencia de qué es nuestra misión. Ninguno de nosotros, si somos cristianos, podemos callarnos el Evangelio. Pero, por otro lado, también nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque vivimos en un tiempo y en un mundo donde muchas cosas se van metiendo en nuestra vida de fe y nos van confundiendo. Muchas veces en nuestra vida de fe se van metiendo algunas cosas y las vamos asumiendo y no van de la mano con la fe que estamos llamados a vivir. Y eso tenemos que ser muy cuidadosos, porque si yo en mi vida de fe voy integrando afirmaciones, pensamientos, criterios que no van de la mano del Evangelio, eso quiere decir que la fe de la cual voy a dar testimonio, de la cual voy a ser profeta, no va a ser la fe a la que el Señor me llama, ¿no? Y fíjense qué importante era el rol del profeta, que dice Dios a Moisés: si un profeta se atreve a pronunciar en mi nombre una palabra que yo no le he ordenado decir, o si habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Es decir, si el profeta se manda a decir cualquier cosa, dejó de ser un enviado de Dios. Si nosotros cristianos nos mandamos a decir y a afirmar cualquier cosa, estamos también poniéndole muchas trabas a la plenitud de la fe a la que estamos llamados a vivir. En esto puede haber muchos ejemplos, ¿no? Yo puse este ejemplo en todas las misas hasta ahora porque es uno de los más claros y porque es uno de los que a mí más me llama la atención, que se fue como naturalizando mucho, incluso entre los cristianos. Pero si yo me digo cristiano, si yo soy seguidor de Jesús, si yo me digo católico, es decir, parte de la gran familia de la Iglesia Católica de Jesús, por ejemplo, no puedo afirmar que el aborto es algo viable. Y hemos escuchado, ¿no?, a niveles mundiales importantes, y también a mí me ha llamado mucho la atención escucharlo a niveles interpersonales, como que se puede ser católico y estar a favor del aborto. Bueno, yo tengo que decirles con mucha humildad que el que cree eso y tiene que revisar su fe, porque el Dios de la vida, que nos creó para la vida y que nos promete la eternidad, nunca nos va a invitar a promover o defender la muerte, ¿no? Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque esas cosas se van metiendo. U otras cosas más sencillas. Si yo me digo católico, pero todas las mañanas leo el horóscopo a ver qué me dice el horóscopo, y sería mejor que todas las mañanas abras la palabra de Dios y trates de descubrir qué te quiere decir el Señor en este día, ¿no? O bueno, cosas que se nos van metiendo, ¿no? Pensamientos, afirmaciones. Tenemos que tener una gran capacidad de discernimiento en el mundo de hoy para saber distinguir cuáles son las cosas propias de nuestra fe y cuáles son las cosas que van apareciendo en el mundo y que no por aparecer en el mundo son buenas ni van de la mano con nuestra fe. Para que todo eso que va entrando en nuestra cabeza y en nuestro corazón no nos vaya confundiendo. Yo todo este último tiempo he escuchado gente muy confundida, creyendo que desde la fe se pueden pensar, decir o hacer ciertas cosas que no están de la mano de la fe y de lo que el Señor nos pide. Y que muchas veces esa confusión es fruto tal vez de una necesidad que tenemos todos de formarnos en la fe, de conocer nuestra fe. Si nosotros queremos tener una fe sólida, tenemos primero que encontrarnos mucho con Jesús. El Señor Jesús, que se nos manifiesta en su palabra, sobre todo en el Evangelio, que nos sale al encuentro en la oración, ¿no? La misa como la gran oración de los cristianos, la adoración de la Eucaristía, el encuentro con la palabra, la oración personal de cada uno con el Señor Jesús, como cada uno reza. Y también tenemos que conocer nuestra fe a través de lo que nuestra madre en la fe nos enseña, que es la Iglesia, ¿no? Entonces, tengo que saber y aprender a escuchar a la Iglesia, a ver qué me dice la Iglesia, qué me dice desde la fe de tantas realidades que uno vive cotidianamente en medio del mundo. Porque recordemos que nuestra fe no es un compartimiento de nuestra vida. Nuestra fe no tiene que ver solo con nuestra vida espiritual, ¿no? Cuánto rezo, cuánto no rezo, cuánto voy a misa, cuánto no voy a misa. Nuestra fe tiene que ver con toda nuestra vida,
Y estamos llamados a eso, a que la fe vaya iluminando cada vez más todos los aspectos de nuestra vida afectiva, de nuestra vida social, vincular, comunitaria, interior, todo. Entonces, tenemos que también dejarnos enseñar, ¿no? Bueno, a ver, ¿de qué manera la Iglesia me ayuda a ver esta realidad, esta situación, esta problemática social? ¿De qué manera la Iglesia me invita a vivir tales aspectos de mi vida cotidiana, de mi situación laboral, de mi profesión? Bueno, la fe tiene que integrar, la fe tiene que integrar cada vez más nuestra vida. Y en la medida que nosotros podamos tener un vínculo más profundo con el Señor, y en la medida que nosotros podamos ir aprendiendo cada vez más el contenido de nuestra fe, entonces nuestro profetismo, nuestra misión de ser anunciadores de la palabra de Dios en el mundo, va a estar en sintonía con lo que el Señor nos quiera pedir que anunciemos. Por eso, nosotros hoy le vamos a pedir en esta misa al Señor que nos ayude a descubrir cada uno de nosotros en nuestro momento en que estamos, bueno, qué aspectos de nuestra vida necesitan ser más iluminados por la fe, o en qué aspectos por ahí de nuestra vida tenemos que abrirle la puerta a la fe, porque tal vez hasta ahora lo teníamos como separado, para que el Señor vaya integrando cada vez más y para que como cristianos realmente podamos brindar al mundo lo propio, que es la mirada evangélica de las distintas realidades que nos tocan vivir y enfrentar. Esa es nuestra misión como profetas. Y nosotros queremos ser profetas de Jesús, o sea, queremos anunciar la palabra de amor, la misericordia de Jesús, pero no desde nuestras propias ideas, no desde lo que yo pienso y de lo que a mí me parece, sino desde lo que el Señor nos ha enseñado, desde lo que la Iglesia nos enseña también a profundizar y comprender para poder iluminar a un mundo que necesita tanto hoy por hoy de la luz del Evangelio. Por eso le vamos a pedir al Señor que renueve hoy nuestra misión profética y que nos ayude a ir madurando y purificando nuestra fe para que podamos dar cada día un testimonio más profundo y más auténtico de la palabra de Dios y del Evangelio en todas las situaciones donde el Señor nos ponga y nos confíe esa misión. Se lo pedimos especialmente hoy con mucha fe. Fausto. Y ahora, con mucha confianza, profesemos juntos la fe que hemos recibido. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos a nuestro Padre del Cielo todas nuestras intenciones. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Escucha, Padre bueno, todas las oraciones que te elevamos hoy y todas las que traemos en nuestro corazón que bien conoces. Por Jesucristo nuestro Señor.
sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos para nosotros pan de vida. Por el misterio de esta agua mezclada con este vino, haz que podamos Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Aceptas en nuestro corazón. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Presentamos ante tu altar, Señor, los dones de nuestra entrega. Te rogamos que los aceptes con bondad y los conviertas en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, eres la fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesucristo está presente entre nosotros. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con mucha humildad y confianza recemos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y según tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor Jesús esté siempre con ustedes. Aquellos que están en casa pueden darse la paz, los que estamos en el templo nos las deseamos a la distancia. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, es alimento de vida eterna.
Este es Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a su mesa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los que están en casa los invitamos a hacer su oración de comunión espiritual. Los que estamos en el templo nos vamos a acercar delante del altar a recibirlo. Van a ser sanitizadas las manos. Recuerden que recibimos la comunión en la mano, el barbijo lo tenemos puesto, lo quitamos solo para comulgar, lo volvemos nuevamente a colocar.
Oremos. Alimentados con el don de nuestra redención, te pedimos, Padre, que con este auxilio de salvación eterna se acreciente siempre en nosotros la verdadera fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Un solo aviso antes de rezarle a nuestra Madre la Virgen. Ustedes saben, durante el mes de enero, Cáritas Parroquial no estuvo trabajando, no estuvo realizando su servicio, y ahora en febrero lo retomamos. Por eso les pedimos a todos los que quieran y puedan colaborar con alimentos no perecederos, fideos, arroz, polenta, lentejas, caja de tomate, lo que se les ocurra. Todo va a venir bien porque, obviamente, a este inicio del año estamos en cero, así que las donaciones van a ser todas bienvenidas. Y vamos ahora a rezarle juntos a nuestra Madre la Virgen, poner bajo su manto nuestras vidas, todas nuestras intenciones, todo lo que trajimos en el corazón a esta misa.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de las Nieves, ruega por nosotros y por nuestras familias. Como todos los domingos, inmediatamente después de la bendición final, expondremos a Jesús presente en la Eucaristía para aquellos que quieran adorarlo un rato. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. El Señor es nuestra fortaleza, vayamos en paz.